Voz de la Patria Grande. La crisis política de 2023 en Guatemala y Ecuador puso en evidencia las realidades sociales que se acumularon por años en estos países. En Guatemala, según los expertos, el partido de gobierno intentó judicializar a los candidatos más competitivos. No contaban con que Bernardo Arévalo pudiera alzarse con la preferencia de los electores como presidente de la República. Esa coalición gobernante no esperaba que el movimiento Semilla pudiera pasar a una segunda vuelta y por eso fue que nunca lo aisló, por así decirlo, del proceso electoral. Ya cuando la coalición gobernante vio que fue el partido que pasaba a segunda vuelta en un segundo lugar, junto con la Unidad Nacional de la Esperanza, que es otro de los partidos de esta coalición gobernante, pues allí sí ya se vio un trabajo más direccionado hacia Movimiento Semilla en contra de ellos y la utilización de, como les decía, el Ministerio Público. En primer lugar, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, que acompañó a Arévalo por supuestos casos de corrupción. Luego, la Fiscalía señaló al mismo Arévalo por presunta asociación ilícita y tráfico de influencias. Todo esto levantó la indignación de los guatemaltecos, que se alzaron en protestas en las calles para exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras, ante lo que consideraron como una persecución penal. El pueblo no ha salido a las calles por el Movimiento Semilla, por Cari o por Bernardo Arévalo. El pueblo altivo de Guatemala ha salido a proteger nuestra democracia, a hacer valer los derechos consagrados en la Constitución. Tras la presión de la sociedad guatemalteca e incluso líderes y organismos internacionales, el presidente saliente Alejandro Gianmattei asegura que garantizará la transición. Pero de lograr asumir el gobierno el 14 de enero, Arévalo todavía tiene un arduo camino por delante. Los expertos consideran que la gobernabilidad del país está muy afectada. Hemos visto también algunos problemas con la aprobación del presupuesto. La aprobación del presupuesto que se da en el Congreso de la República para el Ejecutivo y el resto de instituciones públicas para el próximo año. Dejaron un presupuesto con muchos candados, le decimos aquí en Guatemala, muy difícil de ejecutar, y eso definitivamente también va a tener sus repercusiones para la gobernabilidad el próximo año, ¿verdad? Instituciones públicas que no pueden operar porque no tienen un presupuesto que se los permita, por supuesto que a lo que lleva es a la inoperancia. Por su parte, en Ecuador, el juicio político que inició la Asamblea Nacional contra el presidente Guillermo Lasso marcó el ascenso hacia la crisis. El mandatario fue señalado por malversación de fondos públicos, al presuntamente haber estado en conocimiento de irregularidades en un proceso de contratación de transporte petrolero. Para evitar el juicio en su contra, decretó la muerte cruzada para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Para muchos, esta decisión desató una crisis institucional que parecía haber estado aguardando de manera silenciosa desde hace muchos años, con el agravante de una fuerte crisis económica, política y social, acompañada de una variable que empeora todos los problemas. El escandaloso e inédito auge de la delincuencia, no solo común de la delincuencia, sino de la delincuencia organizada. Y esto es gravísimo, porque ha puesto en alerta a la sociedad, a los mismos aparatos de Estado infiltrados, como hay informes de ello, no solo nacionales, sino también internacionales, infiltrados en distintos estamentos del Estado y hasta en la policía y en las Fuerzas Armadas. Este auge de la violencia también se reflejó en el ámbito político. La situación tuvo su clímax con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial con amplia trayectoria en el periodismo de investigación, opositor al gobierno de Guillermo Lasso, al que señalaba por corrupción. Pero no solamente Villavicencio murió a causa de disparos. Agustín Intriago, alcalde de Manta, fue asesinado en una calle de la municipalidad. Voz de la Patria Grande.